estamos conectando con el usuario SA y van cambiando seguramente la contraseña de acuerdo a cómo lo habían configurado en sus equipos. Eso, hasta lo que veníamos haciendo, está bien, pero no cuenta con nada de seguridad en cuanto a lo que había mencionado. Cualquiera que tenga acceso a ese sistema lo puede levantar y puede ya acceder directamente a todos los datos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros hoy sería preparar ese formulario, que es el primer formulario que se va a estar mostrando, donde el usuario va a tener que poner un nombre de usuario, una contraseña. Si eso es válido, ahí le vamos a mostrar finalmente el menú principal, de manera que él pueda acceder a los diferentes programas que hacen a nuestro sistema Store. Entonces, yo tengo de este lado el último desarrollo que habíamos hecho sobre sistema Stock. Voy a compartir ahora la pantalla. Pueden ver mi pantalla. Ya, entonces, actualmente tenemos nuestro módulo de acceso a datos, que sería este, donde teníamos, como habíamos visto, todas las funciones que iban a ser reutilizadas desde cualquier parte de nuestro proyecto. Ya dentro de acceso a datos nosotros teníamos nuestra variable de conexión. Si se fijan, actualmente estamos usando estas credenciales, nos estamos conectando a este servidor, estamos accediendo a la base de datos stock con el usuario SA y en mi caso la contraseña del 1 al 5. Entonces esto es lo que vamos a modificar ahora. ¿Por qué? Porque el usuario y la contraseña está atado, está en duro en lo que sería nuestro código, y eso se supone que debería ser algo dinámico, ya que varios usuarios tendrían que tener acceso al sistema y estarían accediendo mediante un nombre de usuario y una contraseña que tendrían que proveer a lo que sería el formulario de acceso. Entonces, en este caso, yo voy a comentar esta línea y solo voy a declarar un objeto del tipo SQL Connection, pero hasta el momento sin cadena de conexión. Si se fijan, acá tengo una variable llamada conexión que es de este tipo, pero no le configuré ninguna cadena de conexión. ¿Cuándo vamos a estar configurando la cadena de conexión? Cuando el usuario nos dé un nombre de usuario más una contraseña, y ahí nosotros vamos a armar esto, pero ya de forma dinámica. Entonces, por el momento, lo primero que hacemos es modificar acceso a datos y dejamos el objeto SQL Connection sin cadena de conexión. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar un nuevo formulario a nuestro desarrollo, y este formulario justamente va a ser el que me va a pedir a mi usuario y usuario y contraseña. Le voy a poner como nombre FRM Acceso, podría ser FRM Login, también se usa bastante. Por el momento la vamos a dejar como FRM Acceso y vamos a empezar a trabajar primeramente con el diseño de ese formulario. Los formularios de acceso, los formularios del tipo Login, normalmente no necesitan ser tan grandes. Entonces, con este espacio que estoy preparando ya es suficiente. Voy a acceder a las propiedades y lo primero que voy a modificar en este caso sería el título. Le pongo un título. Luego voy a aprovechar y voy a setear la propiedad de Start Position. Voy a dejar en el centro de la pantalla. Voy a deshabilitar el botón de maximizado
Y voy a comenzar a trabajar ahora con los controles que van a estar dentro de mi formulario de acceso. Puedo poner primeramente un label que se va a llamar LBL usuario. Y cambiamos el nombre, el text, perdón. Luego voy a agregar una caja de texto que se va a llamar txt usuario. Puedo copiar ambos controles para la contraseña. Y este control queda como txt password. En la parte de abajo voy a contar con dos botones. El primer botón sería btn aceptar, que va a estar intentando acceder o va a estar intentando conectarse a nuestro sistema, a nuestra base de datos. Y voy a agregar otro botón que se va a llamar en este caso btn cancelar. Me olvidé de cambiarle el text. En este sector puedo poner algún tipo de imagen, entonces puedo recurrir a un picture box y vamos a estar agregándole alguna imagen al picture box, alguna imagen alusiva a lo que tiene que ver con acceso. Vamos a buscar algunos PNG en esta carpeta. Voy a usar este icono. Si se fijan, la imagen no entra todo, pero entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a seleccionar este picture box y voy a alinearlo a la derecha. Entonces llego a la propiedad doc y puedo alinear en este caso a la derecha. En cuanto a la imagen, aparece el side mode que dice normal. Nosotros podemos extender eso hasta donde dé todo el espacio de lo que sería el picture box, recurriendo en este caso al valor stretch y make. Entonces con esto yo ya tengo mi formulario de acceso. El diseño ya, como les dije, es muy relativo, depende ya de cómo lo quieran implementar, pero normalmente se cuenta con una caja de texto para ingresar el nombre de usuario y otra caja de texto para mostrar, para ingresar la contraseña. También vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar algunas imágenes a los botones aceptar y cancelar. Selecciono en este caso btn aceptar
vamos a la propiedad imagen. Ya tendría que ser un icono de 16 por 16 o algo no muy grande. Si se fijan, está en el centro. Eso también habíamos visto que podíamos mover de lugar. Lo mismo podíamos hacer con el texto. En este caso, voy a tirar un poquito más a la izquierda, a la derecha. Voy a seleccionar ahora el botón cancelar. Vamos a buscar una imagen. Modifico la alineación de la imagen y también aprovecho y modifico la alineación del texto. En este caso sí, ya tengo las imágenes para mis botones. Seguidamente vamos a ver una propiedad de las cajas de texto que me permiten a mí ocultar el texto que el usuario va escribiendo, que es lo que normalmente pasa con una caja de texto que está solicitando un password, de manera que no todo el mundo vea la contraseña que el usuario está ingresando. En este caso, selecciono el txt password y voy a ir hasta una propiedad llamada password char. Entonces nosotros vamos a colocar ahí asterisco. Entonces, gracias a esa configuración, gracias a ese seteo, cuando el usuario ingresa un texto acá, lo único que vamos a ver son puntos negros. Va a estar eso invisible o va a estar ocultando el texto real escrito por el usuario en este caso. En la parte inferior, acá voy a agregar un acceso directo mediante un elemento llamado link label, que sería un label pero en forma de hipervínculo. Entonces, le voy a poner como nombre LBL configuración. Como texto, le voy a poner configuración del sistema. Configuración de la aplicación. Voy a subir un poco más. Entonces ahí tenemos listo el diseño de nuestro formulario de acceso. Seguidamente voy a abrir el menú y este sería el formulario de inicio o objeto de inicio para nuestro proyecto. ¿Se acuerdan que cada vez que nosotros le dábamos iniciar, el primer formulario que se muestra de entre todos los formularios que tenemos acá, por el momento es el menú principal? Eso nosotros en su momento lo habíamos configurado en proyecto, propiedades del sistema stock, propiedades del proyecto. Y si se fijan, acá aparece la propiedad llamada formulario de inicio y ahí nosotros habíamos seteado el menú principal. Entonces, por eso que cada vez que nosotros ejecutamos, aparece el menú principal. ¿Qué es lo que hace actualmente el menú principal? Ejecuta su evento load, carga una imagen de fondo y muestra un icono de notificación. Entonces,
lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Luego de lo que sería el evento load, que sería el primer evento que se ejecuta cada vez que se muestra un formulario, se ejecuta un evento llamado shown. Primero se ejecuta el load y luego pasa a un evento llamado shown. Entonces yo voy a seleccionar el formulario, de hecho está seleccionado, voy a pasar a la lista de eventos y vamos a localizar el evento que estoy mencionando. Sería este evento. En otras palabras, cuando se muestre el menú principal, yo voy a capturar ese momento y voy a codificar algo en este evento implementado mediante esta subrutina que se llama en este caso shown. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Como nosotros actualmente estamos ejecutando esta aplicación y lo primero que se muestra es el menú principal, nosotros vamos a estar ocultando el menú principal y vamos a mostrar el formulario de acceso. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer referencia al formulario donde estoy y le voy a asignar la propiedad falso, el valor falso a la propiedad visible. O sea que en otras palabras, apenas se muestre el formulario principal, nosotros ya vamos a estar tomando el formulario principal, el FRM menú principal, y le vamos a poner invisible. Seguidamente vamos a llamar al formulario de acceso y ese formulario de acceso es el que vamos a estar mostrando. Entonces, en la siguiente línea vamos a codificar lo siguiente: my, que sería la aplicación, .forms, .frmacceso, .show. Son dos líneas de código que se van a ejecutar cuando se muestre el menú principal. ¿Qué van a hacer esas dos líneas de código? Van a ocultar el menú principal y van a mostrar en este caso el formulario de acceso para tratar de validar el ingreso al sistema. El usuario, el operador va a tener que poner su nombre de usuario, su contraseña. Si todo está ok, ahí le vamos a volver a mostrar el menú principal. Si él ingresa una contraseña que no corresponde, evidentemente no le vamos a estar mostrando el menú principal y por lo tanto no va a tener acceso a nuestro sistema. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo no les quedó claro? Ya. Como vieron, nosotros ejecutamos la aplicación. Se mostró el formulario principal porque el formulario principal de hecho sigue siendo nuestro objeto de inicio. Al ser el formulario principal de repente uno de los formularios más cargados, sería ya bueno que se cree y que después de haberse creado, inclusive mostrado en este caso, ahí nosotros llamamos o pasamos al frente, mandamos al frente a nuestro formulario de acceso. Este sería el resultado entonces a partir de ahora cada vez que nosotros ejecutemos nuestra aplicación. Primero va a aparecer, de hecho, el menú principal. Eso va a ser transparente para el usuario porque finalmente lo primero que él va a ver sería el formulario de acceso, que es lo que ustedes tienen ahora
en pantalla. Entonces yo voy a poner mi nombre de usuario. Cuando ingrese la contraseña, fíjense que gracias al password chart, ustedes no están pudiendo ver lo que voy a ingresar. Entonces vamos a parar un ratito la aplicación. De hecho, que quiero mostrarles algo. Yo puedo cerrar el formulario de acceso y sin embargo la aplicación no para. ¿Por qué? Porque acá tenemos nosotros al formulario principal, solo que está invisible. Eso fue lo que hicimos. Entonces, al no poder volver a cerrar el formulario principal, es que la aplicación en este caso sigue corriendo. No pudimos destruir el objeto de inicio, el objeto principal de nuestra aplicación. Entonces, por el momento voy a tener que parar manualmente la ejecución de nuestra aplicación, deteniendo acá. A ver, tu formulario de acceso dejaste como formulario de inicio. Muy buena pregunta. Vuelvo a mostrar lo que sería propiedades del proyecto. Si se fijan, sigue siendo el menú principal. Entonces me pueden decir, ¿y por qué no ponemos el formulario de acceso como objeto de inicio? Total, es el primero visible para el usuario. Podría ser una alternativa, pero por una cuestión de costumbre y también por una cuestión de que normalmente los formularios principales están muy cargados, sería ya bueno que al correr, al iniciar la aplicación, el formulario más pesado, que en este caso sería el menú principal, ya pueda ser creado en su totalidad, y una vez creado, mandamos para el frente al formulario, en este caso login al formulario de acceso. Entonces, acá la respuesta a tu pregunta sería que nosotros seguimos manteniendo al menú principal como objeto de inicio. ¿Por qué? Porque es un objeto que puede tardar en crearse. Entonces sería bueno ya que al correr la aplicación, el objeto de inicio sea el menú principal, que ya se pueda crear, y una vez creado llamamos a un formulario ya más liviano, que sería el FRM Acceso. Siguiendo con tu pregunta, ¿por qué el formulario de acceso, el que se está viendo ahora al ejecutar la aplicación, siendo que el formulario de inicio es el menú principal? Y es justamente por esto que acabamos de codificar en el evento show del menú principal. El evento show es un evento que se ejecuta luego del load y básicamente hace referencia a cuando se muestra el formulario principal en este caso. Al mostrarse el formulario principal, porque ya se creó, ya se ejecutó el evento load, ahora ya se está ejecutando el evento show, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos invisible el formulario en cuestión, en este caso el menú principal, y ahí mostramos el formulario de acceso. Ese sería el motivo por el cual cada vez que le damos a iniciar, ya nosotros sabemos que se creó el menú principal, que inclusive se mostró, pero que todo es tan rápido que finalmente al mostrarse él ya se ocultó y mandó para el frente, o terminó mostrando el formulario de acceso, que es lo que ustedes están viendo ahora mismo. Como esta codificación todavía está incompleta, ahora mismo estamos cerrando el FRM Login, y sin embargo la aplicación quedó corriendo porque al no poner más visible el menú principal ya no podemos terminar con nuestra aplicación. Como estamos corriendo desde el Visual Basic, desde el Visual Studio, perdón, podemos parar la ejecución de forma manual por el momento. No sé si respondí a tu pregunta. Pueden activar sus micrófonos, no hay problema con eso. Ya. Entonces vamos a continuar con nuestra codificación, que estaría ahora mismo en el formulario de acceso. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a codificar sería el botón aceptar. Entonces vamos a codificar su evento click. Y si tenemos como para ingresar el usuario y la contraseña, lo primero que vamos a hacer sería validar que el operador, que el usuario ingrese esos datos mínimos para intentar
conectarnos. Nos tienen que proveer de un nombre de usuario y de una contraseña. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar si txtusuario.text y vamos a suprimir también los espacios. Si eso es igual a vacío, quiere decir que no ingresó nada. En ese caso nosotros vamos a mostrar un mensaje que va a decir debe ingresar usuario. Seguidamente podemos tirar nuevamente el foco a ese control incompleto y abandonamos la ejecución de esta subrutina. Recuerden que los eventos se implementan mediante una subrutina. Abandonamos la ejecución de esa subrutina mediante la instrucción exit sub. Si se llega a ejecutar esta línea de código, el resto o lo que sigue en este sector ya no se ejecuta, porque estamos abandonando la ejecución del procedimiento en este caso. Seguidamente vamos a validar que el usuario ingrese una contraseña. Vamos a tirar el foco al control incompleto. Y vamos a abandonar también la subrutina. Si el código llega hasta este punto, significa que el usuario sí ingresó estos datos. Entonces, a partir de ahí, como vamos a intentar establecer conexión con la base de datos, con un servidor, con una base de datos en particular, como puede haber un problema de conectividad, nosotros ya vamos a estar preparados como para poder manejar cualquier tipo de excepción. Entonces vamos a implementar acá nuestra estructura try-catch y vamos a intentar conectarnos en este caso. Yo voy a hacer referencia al objeto, a la variable conexión que está declarada en nuestro módulo principal, en este caso nuestro módulo de acceso a datos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a tratar de asignarle una cadena de conexión al objeto conexión, que si se fijan, actualmente no tiene ninguna cadena de conexión. Nosotros habíamos comentado esta línea de código y solamente tenemos un objeto conexión que no sabe a qué servidor ir, ni no sabe a qué base de datos va a intentar conectarse y mucho menos con qué usuario, y no tiene usuario ni contraseña para poder acceder. Entonces vamos a copiar esto y vamos a hacer lo siguiente. Acá yo voy a poner punto connection string y le voy a asignar una cadena de conexión a mi objeto del tipo SQL connection. ¿Se acuerdan de la estructura with? Sería como para evitar poner acá conexión.connection string, conexión punto lo que fuese. En este caso, como voy a tener dos instrucciones, ya puse dentro de una estructura with y a partir de ahora, poniendo puntos, ya estoy accediendo a todos los métodos, a todas las propiedades de la variable, en este caso conexión, que es del tipo SQL connection. Entonces, acá como connection string, como cadena de conexión, yo le voy a asignar lo siguiente. Le voy a asignar en este caso data source, Mario PC, y ahí va el nombre de lo que sería mi servidor. Mi servidor se llama, según esto, Mario PC barra SQL Express. Mario PC barra SQL Express. Punto y coma, initial catalog, hace referencia en este caso, a la base de datos. La base de datos se sigue llamando stock, es la base de datos con la cual trabajamos. Y a partir de acá,
usuario y contraseña son los datos que ya van a ser dinámicos. ¿Por qué? Porque esos datos ya los tenemos en la caja de texto de usuario y en la caja de texto de password. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros acá vamos a tener que concatenarle a nuestra cadena de conexión que estamos armando lo que el usuario ingresó en txtusuario.text y vamos a suprimir también los espacios. Seguidamente viene el punto y coma, password, cierro nuevamente comilla y concateno con lo que tenemos en txt password.text.string. Entonces, la asignación a mi cadena de conexión en este caso queda de esta manera. A la propiedad connection string yo le estoy asignando un texto que dice datasur mario pc barra SQL Express punto y coma initial catálogo igual a stock punto y coma user ID es igual a lo que el usuario ingresó acá concatenado de punto y coma password es igual a lo que el usuario ingresó en la caja de texto para contraseña o para password. Ejecutándose esta línea ya tenemos configurada o armada de forma dinámica esta cadena de conexión que anteriormente la teníamos fija dentro de nuestro módulo acceso datos. Entonces voy nuevamente acá. La siguiente instrucción va a ser lo siguiente. Va a intentar abrir la conexión. ¿Qué hicimos? Configuramos la cadena de conexión tomando los valores ingresados por el usuario que está intentando conectarse y con el punto open o connection.open lo que hacemos es intentar conectarnos porque si esta cadena de conexión es válida, esta instrucción .open, connection.open no va a dar ningún problema. Sin embargo, si el usuario no corresponde o la contraseña no corresponden, en ese caso esta instrucción va a dar un error de conectividad justamente, se va a producir una excepción por lo que el código va a estar pasando a lo que sería el bloque catch, el bloque de errores. Entonces, si hay algún tipo de error al intentar conectarnos, nosotros vamos a mostrar un mensaje que va a decir error al intentar conectar. Si esta instrucción, vuelvo a repetir, no da ninguna excepción, el código no da ningún error, el código va a continuar acá. Entonces, si el punto open estuvo ok, no hubo ningún tipo de problema al conectarnos, lo que corresponde es mostrarle al usuario el menú principal. ¿Se acuerdan que el menú principal ya fue creado, inclusive se mostró, pero el usuario no llegó a ver o no llegó a visualizar el menú principal porque automáticamente al mostrarse el menú principal nosotros por código ya lo ocultamos y mandamos para el frente nuestro formulario de acceso? Entonces, si es que el usuario ingresó las credenciales válidas, presionó el botón aceptar, esta instrucción se va a estar ejecutando sin ningún problema. Entonces acá nosotros vamos a mostrar el formulario principal que está detrás y que en estos momentos está invisible. Entonces vamos a hacer referencia a my.colección de formularios, frm menú principal, visible, y le vamos a asignar en este caso true. Desde el show del menú principal en su momento le asignamos visible false y ahora que el usuario pudo establecer conexión estamos mostrando nuevamente el menú principal que a esta altura ya fue creado, ya no va a tardar porque el formulario principal ya se creó, está ahí dentro de todo este espacio, con la única diferencia de que hasta este punto estaba invisible. Ahora lo único que va a hacer es mostrar el formulario principal. Seguidamente vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer nuevamente referencia al menú principal y vamos a tirar en este caso el foco al menú principal. Luego de todo esto,
lo que resta es cerrar, en este caso, el formulario de acceso. Por eso es que puse mi.close. Mi hace referencia al formulario, la clase donde me encuentro, FRM acceso, .close. Con esto ya desaparece a la vista del usuario el formulario de acceso y ya tiene enfrente, en este caso, el menú principal, de manera que pueda trabajar con todos los programas que hacen a nuestro sistema. ¿Qué va a hacer nuestro botón cancelar? En este caso, lo único que va a hacer también sería cerrar el formulario de acceso. Si él al final decide no ingresar, al presionar cancelar, se va a estar cerrando el formulario de acceso. Voy a volver a mostrar algo como para que lo tengamos en cuenta. Yo le doy cancelar porque al final no quiero ingresar y sin embargo sigue corriendo la aplicación ahí en memoria. Es más, ni siquiera puedo terminar con mi aplicación porque tengo un menú invisible que ya nunca más vio el usuario, entonces ya no pudo terminar con nuestra aplicación. Voy a tener que parar nuevamente de forma manual y es porque a nuestro formulario de acceso le falta todavía la codificación de un evento que en este caso nosotros necesitamos codificar. Yo selecciono el formulario de acceso, vamos a ir a su lista de eventos y vamos a buscar un evento que se da cada vez que el formulario se cierra. Sería este evento, Form Close. Este evento se ejecuta cada vez que el formulario se cierra, ya sea en este caso al presionar el botón cancelar que hace un mi.close, ya sea cerrando la ventana mediante el botón, el botón para cerrar, o inclusive se va a ejecutar el evento cuando el usuario presione este botón aceptar y se llegue a ejecutar esta línea, que en teoría se estaría ejecutando esta línea siempre y cuando se haya podido establecer conexión, porque si el punto open dio error, pasamos automáticamente al bloque catch y no se ejecutan estas líneas. Entonces, cuando se llegue a ejecutar esta instrucción, también se va a estar capturando el evento form close, que sería, como les dije, este evento. Vamos a form close. Cada vez que se cierra este formulario de alguna manera, este evento se va a estar ejecutando. Entonces vamos a implementar o vamos a capturar ese momento y vamos a hacer lo siguiente. Si se llega a cerrar el formulario de acceso, a nosotros nos interesa saber si el menú principal sigue invisible o no. ¿Por qué? Porque si se llegó a cerrar el formulario de acceso, estoy hablando de FRM acceso, si se llegó a cerrar este formulario y el menú sigue invisible, significa que el usuario no se pudo conectar a la base de datos. Si se llega a cerrar el formulario de acceso y para ese entonces el menú principal ya está visible, significa que el usuario sí pudo establecer conexión con la base de datos. ¿Por qué? Si vuelvo a lo que sería el botón aceptar, se van a dar cuenta que si se ejecutó esta línea y no hubo problemas, se muestra el menú principal y luego se cierra el formulario de acceso. Con esta instrucción se va a estar ejecutando este evento y ahí, para ese entonces, el menú principal ya va a estar visible. Pero
si el usuario no pudo nunca establecer conexión o ni siquiera intentó establecer conexión y directamente cierra la ventana o presiona el botón cancelar, se va a ejecutar esta instrucción, se va a ejecutar el evento form close y para ese entonces el formulario principal va a seguir invisible. Eso a mí me da la pauta de que no se estableció conexión. Entonces yo voy a hacer la siguiente pregunta. Si my.forms.frm menú principal, si ese formulario sigue invisible, significa que no se estableció conexión. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Application.exit. Tomo la aplicación y salgo de la aplicación. Esa sería una alternativa como para terminar con la aplicación y no tener que, en este caso, nosotros terminar la aplicación de forma manual. De hecho, que vuelvo a repetir ya, esto estando en producción, estando en poder del cliente, el cliente no va a tener acceso a un Visual Studio como para poder terminar con la aplicación. Entonces, en este caso, el código ya está previendo esa situación. Entonces, si se cierra el formulario de acceso y el menú principal sigue invisible, significa que el usuario no estableció conexión y por lo tanto nosotros vamos a cerrar la aplicación. Vamos a probar. Yo voy a poner el nombre de usuario SA y voy a poner una contraseña que no corresponde. Y él intentó establecer conexión. Si se fijan, saltó el mensaje que dice error al intentar conectar. ¿Por qué? Porque pasó esta validación, pasó esta, luego armó de forma dinámica la cadena de conexión y como esas credenciales no eran válidas, esta instrucción dio una excepción y automáticamente pasó al bloque catch y me mostró este mensaje. Entonces voy a poner un punto de parada para que vean que cuando se ejecuta este form close, este evento, ¿qué pasaría si nosotros ahora mismo cerramos el formulario de acceso? Si se fijan, se ejecuta el form close y ahí se pregunta, ¿el formulario principal sigue invisible? Porque pregunté por visible es igual a false y en ese caso debería cumplirse esa condición, por lo que entra a terminar en este caso con la aplicación. Y si se fijan, ya terminó con eso, ya no lo tuve que parar de forma manual. Voy a volver a poner un punto de parada acá. Voy a poner SA, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner también un punto de parada para que vean cómo va el código en el botón aceptar. Pasa la validación de usuario, pasa la validación de contraseña, toma nuestro objeto SQL Connection y le asigna una cadena de conexión. En este caso, la cadena de conexión quedó con este texto que dice DataSur, Mario PC, SQL Express, Initial Catalog es igual a Stock, User ID es igual a SA, que fue lo que yo escribí. Y en password yo ingresé el texto 1, 2, 3, 4, 5, que es también lo que se ve acá. Estoy armando la cadena de conexión de forma dinámica de acuerdo a lo ingresado por el usuario. Entonces ahí intento abrir conexión y si se fijan, pudo establecer conexión sin ningún problema porque el usuario y la contraseña son válidos. ¿Qué hacemos seguidamente? Ponemos visible el formulario menú principal que estaba invisible. Si se fijan, dice visible false. Después de esta línea queda visible true. Tiramos el foco al menú principal y ahí se cierra el formulario de acceso. Fíjense que con esta instrucción se debería también ejecutar el form close del menú del FRM acceso.
Entonces, en este caso, al ejecutarse esta instrucción, automáticamente se ejecutó también el form close, pero fíjense en la pregunta, ¿está invisible el menú principal? No. Entonces, al no cumplirse esta condición, la aplicación en este caso no se va a cerrar. Entonces, le doy continuar. Y si se fijan ahí, yo ya tengo acceso al menú principal y a partir de ahora puedo seguir trabajando ya con todos los programas que hacen a nuestro sistema. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo no les quedó claro que en cuanto al desarrollo que venimos haciendo? Ya, qué bueno. Entonces vamos a parar un ratito. Ya, de hecho que paré la ejecución y voy nuevamente a mi formulario de acceso. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que habíamos agregado acá un link label de manera a llamar, en este caso, a otro formulario que todavía no estuvimos creando? Entonces, yo voy a crear un nuevo formulario que me va a permitir hacer más dinámica todavía mi cadena de conexión. ¿Por qué? Porque si nos vamos al botón aceptar, actualmente de los 4 elementos que componen o que hacen a mi cadena de conexión, nombre del servidor, nombre de la base de datos, usuario y contraseña, de esos 4 elementos, solo 2 son dinámicos. Serían, en este caso, el nombre de usuario y la contraseña. Sin embargo, cuando yo publique esta solución, se van a dar cuenta de que ustedes van a tener o tendrían la necesidad de cambiar el nombre del servidor y cambiar, en este caso no va a cambiar el nombre de la base de datos, pero podrían intentar conectarse a otra base de datos, entonces ahí van a tener que cambiar en el código el nombre de la base de datos en ese caso. Entonces, si se fijan, sigue de manera atada en duro, en el código, el nombre del servidor y el nombre de la base de datos. Esos 2 elementos también nosotros lo vamos a estar almacenando en algún lugar de manera a obtener de forma dinámica esos valores. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a proyecto, propiedades del sistema stock. Dentro de todas estas opciones, vamos a entrar a la opción que dice configuración y ahí vamos a crear 2 elementos a los cuales nosotros vamos a poder acceder desde cualquier parte de nuestra aplicación. Entonces, este proceso sería como crear variables públicas, elementos públicos, como les dije, que van a estar disponibles dentro de toda la solución, dentro de toda la aplicación en este caso. Voy a crear un elemento que se va a llamar servidor. Va a ser del tipo string y yo le voy a asignar el valor por defecto, en mi caso, que va a ser Mario PC barra SQL Express. Yo voy a crear otro elemento que se va a llamar base de datos. Le voy a estar asignando el valor stock. Entonces, a partir de ahora, yo ya dentro de la configuración de mi aplicación tengo 2 elementos. Uno se llama servidor y por defecto tiene este valor. El otro se llama base de datos y por defecto tiene este valor. Le voy a dar a guardar todo y ya sé que, como les dije, esos 2 elementos están disponibles dentro de la aplicación. Ahora, voy a lo que sería mi explorador de soluciones y voy a agregar un nuevo formulario al proyecto. Este segundo formulario que vamos a crear el día de hoy se va a llamar FLM configuración. También va a ser un formulario pequeñito porque solo nos va a estar sirviendo para configurar el nombre del servidor y configurar el nombre de la base de datos a la cual vamos a intentar acceder. Entonces, ¿qué hacemos con este formulario? De entrada le ponemos un título
voy a dejar centrado el formulario, voy a inhabilitar el botón de maximizado y del formulario de acceso ya puedo aprovechar y copiar algunos elementos. Copio todos estos elementos porque son los que voy a estar necesitando, pero le voy a tener que cambiar el nombre. En este caso, LBL usuario va a pasar a llamarse LBL servidor. Le cambio el texto. El siguiente TXT se va a llamar TXT servidor. LBL password pasa a llamarse LBL base de datos. Y cambiamos también el texto, de manera que no sea confuso. Base de datos. La caja de texto se va a llamar TXT, base de datos. Y se acuerdan que habíamos configurado el password char. En este caso el password char nos hace falta, entonces yo necesito ver lo que voy escribiendo en esa caja de texto, entonces le quito el valor de password char. Luego tengo btn aceptar y btn cancelar. Este botón de aceptar voy a cambiarle el icono de manera a diferenciarlo. Y ahí le puedo poner inclusive guardar. Guardar y cancelar. Con esto ya tengo listo mi formulario de configuración de la aplicación que me va a permitir a mí establecer el nombre del servidor y el nombre de la base de datos a la cual voy a intentar conectarme. Este formulario que ustedes ven acá, en este caso se va a estar llamando desde el formulario de acceso. ¿Cuándo? Cuando el usuario haga clic en este link label. Los link label tienen un evento por default llamado link clicked, que sería cada vez que hacemos clic sobre el label en sí. Y entonces, en ese caso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acceder a, en este caso, la aplicación, específicamente a su colección de formularios, y vamos a hacer referencia a FRM configuración. Yo podría hacer esto directamente, mostrar el formulario de configuración, que es lo que queremos, pero va a haber una pequeña variante porque en lugar de show sería show dialog. ¿Cuál es la diferencia entre show y show dialog? Que al hacer referencia o al invocar al método show dialog, la ventana se muestra de forma modal. ¿Qué significa eso? Que apenas se muestre esta ventana, nosotros ya no vamos a poder tocar nada de lo que queda detrás de esta ventana, de este formulario, hasta que nosotros cerremos este formulario. Entonces estamos mostrando en este caso, mostramos formulario de configuración de forma modal mediante el método showDialog. Vamos a ver qué hace hasta el momento la aplicación. Ya se creó el menú principal, se puso invisible, se mostró el FRM Login, el formulario de acceso, y acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Desde acá podemos llamar al formulario de configuración. Si se fijan, yo ya no puedo tocar nada de lo que queda detrás de mi aplicación porque estoy mostrando de forma modal el formulario de configuración en este caso. Recién al cerrarse ese formulario puedo tener nuevamente
acceso a lo que quedó en ese caso detrás. Al darle cancelar, como eso ya está preparado para la aplicación. Entonces, pasemos a nuestro FRM configuración. Cuando se cargue este formulario, cuando se muestre este formulario, yo ya necesito que estos campos estén completos de acuerdo a lo que nosotros habíamos configurado en proyecto, propiedades, configuración, y ya debería completarme con los valores por defecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a codificar el evento load del formulario de configuración y en ese caso voy a completar los controles. Voy a hacer referencia a txt servidor y yo le voy a asignar lo que tenemos actualmente en la aplicación. En sus configuraciones, hago referencia a las configuraciones de la aplicación. Es lo mismo hacer esto, irme a proyectos, configuración, mediante my.setting, yo estoy haciendo referencia a esto que ustedes ven acá. Entonces, lo que hago acá es, de la configuración de mi aplicación, yo voy a tomar el elemento servidor, que sería este elemento. Entonces, estaría tomando este valor. Seguidamente, voy a completar la caja de texto base de datos y su valor lo voy a tomar de la aplicación, de la parte de configuraciones, específicamente del elemento base de datos. Vamos a probar hasta ahí. Si se fijan, yo llamo al formulario de configuración, se ejecutó su evento load y los controles ya fueron cargados con los valores actuales de esos elementos de configuración, en este caso del elemento servidor y del elemento base de datos. Entonces, cuando ustedes vayan a sus casas o cuando ustedes descarguen esta solución, como el nombre del servidor difiere, como es diferente, ustedes seguramente acá van a estar poniendo el nombre de sus servidores. Difícilmente cambie para nuestro caso el nombre de la base de datos, pero está ya preparado esto. Y al darle guardar, estos valores deberían ir, en este caso, a almacenarse en configuración, servidor, el nuevo valor, base de datos, el nuevo valor. Por el momento, eso es lo que nos estaría faltando. ¿Dónde vamos a estar configurando o implementando las instrucciones que van a estar guardando los nuevos valores de configuración? En el botón guardar, en este caso en el botón aceptar. Doble clic para implementar su evento clip y ahí, como buena práctica, buena costumbre, si yo estoy queriendo tomar estos valores, un momentito por favor. Como yo voy a estar intentando almacenar los valores que el usuario está ingresando en estos campos, mínimamente lo que tengo que hacer es validar que haya ingresado texto. Entonces, si txt-servidor.text.trim es igual a vacío, en ese caso nosotros le vamos a mostrar un mensaje y le vamos a decir debe ingresar el nombre del servidor. txt-servidor.focus exit sub if txt base de datos.text.trim, si todo eso es igual a vacío, no ingresó nada, entonces mostramos un mensaje de error que va a decir debe ingresar el nombre de la base de datos. txt base de datos.focus exit sub.
Si llegó hasta acá nuestra codificación, si llegó hasta acá el programa, significa que sí completó ambos campos. Entonces nosotros vamos a tomar esos valores y le vamos a asignar, en este caso, a los elementos de configuración de la aplicación. Entonces, ¿cómo hacemos referencia a la aplicación? My, esto es aplicación. ¿Cómo hacemos referencia a su configuración? Punto settings. Y como quiero almacenar un valor en el elemento de configuración llamado servidor, yo hago referencia al servidor y le asigno lo que el usuario ingresó en la caja de texto txt servidor.text y suprimo los espacios. Seguidamente voy a hacer lo mismo, pero para almacenar el valor para el siguiente elemento de configuración, que en este caso se llama base de datos. Txt base de datos.text.trim. Hasta ahí tomamos nosotros los valores ingresados por el usuario en esta ventana de configuración y le asignamos a los elementos de configuración de la aplicación. Pero hay que aplicar esos cambios, hay que guardar esos cambios de configuración y eso finalmente se guarda ejecutando la instrucción my.settings.save. Entonces ahí recién los elementos asignados, los valores asignados a los elementos de configuración se guardan finalmente en la configuración de la aplicación. Entonces sería bueno informarle acá al usuario y decirle cambios guardados. Cambios guardados. Seguidamente podemos cerrar de forma ya automática la ventanita de configuración. Ya después del mensaje, automáticamente se va a estar cerrando la ventanita de configuración y vamos a tener nuevamente enfrente al formulario de acceso. Al formulario de acceso. Vamos a probar hasta acá. Yo accedo a la ventana de configuración. A partir de ahora, mi servidor se va a llamar prueba según esto. Le doy guardar. Me dice cambios guardados. Si vuelvo a acceder a la ventana de configuración, como se volvió a ejecutar el evento load, en este caso, él volvió a recuperar los valores de los elementos de configuración y como el cambio anterior surtió efecto, fíjense que el nombre de servidor que ahora ya me trae es prueba. Voy a volver a dejar esto como tendría que ser. Cambios guardados. Si entro de vuelta, ya está nuevamente con el último elemento, con los últimos valores configurados. Entonces, para poder terminar el desarrollo de hoy, ¿qué nos falta? Poder tomar de forma dinámica los elementos de servidor y base de datos cuando armamos la cadena de conexión. Siguiente pregunta, ¿dónde armamos la cadena de conexión? ¿Se acuerdan que el armado de la cadena de conexión estaba en el botón aceptar? ¿Por qué? Porque el usuario ingresa el nombre de usuario, ingresa la contraseña y ahí nosotros intentamos conectarnos. Justamente acá. Pasa la validación y acá es donde nosotros armamos la cadena de conexión, pero si se fijan, los valores de servidor y base de datos siguen estando atados. Y como nosotros ahora ya tenemos esos elementos, esos valores en los elementos de configuración, podríamos ya tomar directamente de acuerdo a los últimos valores configurados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para terminar el desarrollo de hoy, esto ya no puede estar atado. Queda así, datasur es igual a lo que tenemos en el elemento servidor de la configuración de la aplicación. Entonces yo le voy a concatenar my, que sería mi aplicación, punto settings,
punto servidor, el valor, último valor almacenado en la configuración servidor. Concatenación, viene el punto y coma, initial catalog es igual a, y este stock también ya lo voy a estar tomando de forma dinámica desde la configuración de la aplicación, en este caso haciendo referencia al elemento base datos. Entonces el código queda así. Esta instrucción que arma una cadena de conexión ahora ya toma los valores de los 4 elementos de la cadena de conexión de forma dinámica. El servidor, el nombre del servidor y el nombre de la base de datos va a estar tomando de los últimos valores configurados en la configuración, de los últimos valores seteados en la configuración de la aplicación, y el usuario y la contraseña va a estar tomando de las cajas de texto del formulario de acceso. Vamos a hacer una prueba. Yo voy a poner SA, mi contraseña es del 1 al 5. Al darle a aceptar, ¿qué hace el código? Viene y valida el ingreso de usuario y contraseña. Configura esta cadena de conexión que, si se fijan, ahora dice data source es igual a el elemento servidor, initial catalog es igual al elemento base de datos, user ID SA, password es igual del 1 al 5. Yo tendría que poder establecer conexión, que fue lo que pasó ahora. Muestro ya el formulario del menú principal porque pude establecer conexión. Y finalmente cierro el formulario, en este caso, el formulario de login. Finalmente ya tengo ahora acceso al sistema. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Qué parte no les quedó claro? Algo del código, algo del diseño, algo de los elementos de configuración, que con esto terminamos lo que sería la implementación de un login o de un formulario de acceso. Otra vez, lo bueno de este desarrollo del día de hoy es que a partir de ahora yo voy a subir esta solución y ustedes ya no van a tener que estar cambiando el nombre del servidor y la contraseña en sus casas. ¿Por qué? Porque ustedes van a descargar esto a sí mismo, van a ejecutar, en este caso la aplicación, sin cambiar nada en el código, y lo único que tendrían que hacer es configurar el nombre del servidor ya desde nuestra aplicación. En este caso, la base de datos seguramente se va a mantener el nombre, luego ingresan su usuario y su contraseña y ya tendrían que poder acceder sin ningún problema. Ya no hay nada atado en lo que sería nuestro código. Ya, o sea, Jimena, está claro entonces lo que hicimos hoy, ¿verdad? ¿Vos qué tal, Lenny? Ya, entonces, ¿por qué era importante el desarrollo de hoy? Todo sistema normalmente cuenta con un formulario de acceso. Si vamos a estar conectándonos a una base de datos, mínimamente el usuario tiene que tener un nombre de usuario y una contraseña válidos, ¿sí? De manera de acceder a toda esa información. Y en cuanto a lo que sería nuestro curso, porque este desarrollo del día de hoy es lo que más adelante van a tener que estar agregándole a sus proyectos. Cuando nosotros ejecutemos el sistema correspondiente a sus proyectos, de entrada tendrían que mostrar ustedes un formulario de acceso e implementar lo que hicimos el día de hoy. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, alguna duda, algo que aclarar, vamos a llegar hasta acá. Yo voy a estar publicando esta solución de manera que ustedes descarguen y puedan ver. Y como les dije más adelante, como para que lo puedan agregar a sus proyectos. ¿Dudas hasta acá?
Ya, qué bueno. Entonces, como le dije, vamos a llegar hasta acá el día de hoy. Voy a subir esto y cualquier consulta que tengan, escriben al grupo o me preguntan vía iCampus y vamos a ir aclarando otra vez. Gracias a ustedes por participar el día de hoy. Que tengan buenas noches.